Para definir muy bien un discurso hay que entender que el mensaje se construye partiendo de qué es lo que yo quiero transmitir, qué es lo que yo quiero que la audiencia se quede. Es como ese regalo, esa idea principal. Seguido a eso es lo más importante, el cómo. ¿Cómo va a ser resuelta esa idea? ¿Cómo se va a solucionar? ¿Cómo uno logra a través de 3 simples pasos o uno, pues subsanar lo que la idea está ofreciendo? Y después el por qué y el para qué. Cuando se habla del por qué, mucha gente a veces se confunde el por qué y el para qué. Son muy distintos. El por qué son los motivos, las razones, las motivaciones que hay detrás, que es lo que hace que la idea fluya. Y por último, el para qué. Por ejemplo, para que la gente lo tenga muy claro, si voy a hablar de inteligencia emocional, es muy abstracto todavía. ¿Qué voy a hablar específicamente de inteligencia emocional? Puede ser cómo la inteligencia emocional va a hacer que se baje el nivel de deserción laboral. ¿Cómo? A través de mi método. ¿Por qué? Pues porque es lo más importante para la productividad de una empresa. ¿Y para qué? Para que no haya deserción laboral. Los tips para dar una buena presentación, una presentación de alto impacto, pues hay que considerar 3 aspectos. Primero, la presentación. Cuando hablo de la presentación es que lamentablemente la presentación termina presentando a las personas porque se vuelve un teleprompter, hay mucho texto. Eso hay que ir descartándolo, que sean imágenes de alta resolución, pocas palabras para que, y que sean claramente grandes, que no sean las típicas tipografías Arial, Cambria, menos Comic Sans, obviamente eso nunca. Es decir, que hayan textos, yo el que más recomiendo la tipografía es Impact, para que impacte, son grandes, son legibles. Eso por un lado. El clicker se tiene que volver una extensión también del cuerpo, porque hay veces que las personas cuando presentan es como si tuvieran un control remoto y hacen apuntando a la presentación cuando el computador está en otro lado. Que cuando yo vaya hablando y al ritmo de la presentación, al hacer clic, sea totalmente como fluido. Eso en la parte de las presentaciones de alto impacto. Por otro lado, el cuerpo. El lenguaje corporal compete un 60 o un 85% de la comunicación diaria de una persona. Es indispensable que cuando yo esté hablando, el cuerpo también refuerce lo que el discurso quiere decir. Incluso incorporar las historias con lo que estoy diciendo. Porque si yo le preguntara a una persona, pregúntame cómo me fue ayer en mi cita, pregúntame. ¿Cómo te fue ayer en tu cita? Muy bien, la pasé muy feliz con ella. ¿Cuántos presidentes de empresas no dicen estoy muy feliz por el avance que hicimos el semestre pasado? ¿O cuántos jefes de Estado cuando van a dar un mensaje a toda la nación transmiten su mensaje con una parsimonia total? Es importante reflejar con el rostro, las manos y el cuerpo junto con la postura una buena comunicación asertiva no verbalmente hablando. Y por último, la parte de la voz. Es lo que más refleja la emoción. La voz es, como yo siempre lo digo, la voz es lo que más transmite la emoción del cuerpo. No el cuerpo, la voz. Entonces hay que saber los volúmenes, el ritmo, las repeticiones, las entonaciones, los silencios. Hay mucha comunicación emocional dentro de los aspectos paraverbales. Es importante que también se entrenen en esas curvas melódicas y algo en los aspectos paraverbales es las muletillas. Hay que entender muy bien esas muletillas del sí, 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 cierto, 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 literalmente, o por ejemplo. Eso le quita la contundencia del discurso de lo que hay detrás. Entonces, yo diría que esos 3 aspectos, y hay muchos más, pero en síntesis sería esto. ¿Cómo evitar decir muletillas? Sonará básico, pero es no diciéndolas. Cuando digo no diciéndolas es porque la mente piensa 10 veces más rápido lo que hablamos. Por lo tanto, cuando la mente le dice a la boca, diga algo mientras yo estoy conectando punto A con punto B, la boca dice, ok, listo. Eso es lo que sucede. Por ello, cada vez que salga esa muletilla, uno tiene que hacer conciencia que va a salir. Pero primero hay que identificar esa muletilla. Si es básicamente, literalmente, hay todo tipo de muletillas. Por eso es muy, muy importante que logren de alguna u otra manera hacer consciente la muletilla y por ende, cuando sientan que va a salir, se la tragan y continúan. Hacer esos breves silencios, importantísimo. Aunque no lo crean, yo sufrí de lo que se llama glosofobia. No es miedo, sino mucho miedo a hablar en público por una experiencia que tuve de niñez. Y la mejor forma de salir de los miedos es entrando en ellos, es aceptar que tengo miedo, pero que pese más el coraje. Cuando hablo que pese más el coraje es afrontándolo con práctica, punto. Cuando yo salí de esa fobia que yo tuve desde muy pequeño, yo no tuve entrenador, yo no tuve nadie que me ayudara en este tema. Pasé por una experiencia bastante difícil donde me oriné los pantalones frente a todo un salón. Entonces ya se imaginarán. Sin embargo, lo que me ayudó fue la práctica
y que sea un acto de humildad. Un orador realmente no enseña. Eso es un error. Muchos conferencistas creen que la oratoria el resultado de la oratoria, o si son buenos oradores, se da por la cantidad de aplausos u ovaciones que les dan. No es así. Un buen orador es cuando va no a enseñar, sino a compartir historias. No hay nadie superior, no hay nadie inferior, nadie es igual tampoco, porque hay todo tipo de miedos dentro de la oratoria. Hay gente que le da miedo exponer frente a altos mandos, o a sus pares, o a grandes públicos o demás. Si uno va con el sentido humilde de compartir una historia, se va eliminando poco el susto, porque el miedo está en el pasado o en el futuro. Y si uno corta las experiencias pasadas de lo que ya me pasó anteriormente, o uno no va con la expectativa de se van a reír, o qué pensarán, o qué dirán de mí, si uno corta esos dos brazos de espacio-tiempo y uno se centra en la palabra, se centra en lo que uno está haciendo, todo va fluyendo. ¿Cómo evitar verse nervioso en un escenario, tanto por la voz y el cuerpo y demás? Bueno, yo diría, si es la voz, es por la respiración. Hay una mala respiración. Buenos cantantes tienen que utilizar una respiración diafragmática para que la voz no se canse y no se estrese y no se tensione. Al tensionarse es donde salen esas curvas de la voz. Es importantísimo tener una respiración diafragmática. Por otro lado, tomen un vaso de agua antes de frío. En un vaso de agua frío hace que se baje el nivel de catecolaminas, que es una hormona de estrés negativo, que hace que se reseque la zona bucal y las personas empiecen como a trabarse cuando están hablando. Y sobre todo, pues cuando un vaso de agua frío baja el nivel de catecolaminas, baja el nivel de estrés de las personas. Por otro lado, vean videos chistosos antes. De todo, de esos videos de memes o los gatos saltando y pegándose, lo que sea, entre más videos chistosos mejor, porque la gente cuando siente una emoción inconscientemente la refuerza. Cuando alguien está despechado, ve las fotos de su expareja, refuerza inconscientemente esas emociones. Por lo tanto, hay que hacer la antítesis. Vean videos chistosos para que se revierta la química del cuerpo. Y por otro lado, el lenguaje corporal también puede revertir esos nervios. Una persona cuando se siente asustada, nerviosa, temerosa, miedosa, hace que su cuerpo se encoja. Porque las células del cuerpo cuando se estresan se contraen. Cuando las células del cuerpo están totalmente como tranquilas, relajadas, se expanden. Lo mismo pasa esa comunicación corporal. Por lo tanto, traten de expandir el cuerpo cuando se sientan nerviosos para revertir un poquito los aspectos cognitivos. Esos son los tips que les podría dar. Y otra cosa, cuando ya estén en escena, esto es muy importante, los pies, hagan lo que estoy haciendo ahorita con los pies. Justamente ahora estoy empezando a bombear sangre y liberando energía, encogiendo los deditos. Eso ayuda muchísimo. Nunca pasen con esferos ni nada por el estilo. Eso quita toda la contundencia. Cuando ya estén en el escenario es importantísimo hacer varias cosas. La primera es una respiración tranquila, pausada. Cuando una persona se estresa y estás totalmente estresada, hay 5 ondas cerebrales: gamma, beta, teta, alfa, delta. Cuando una persona está totalmente estresada, empiezan las frecuencias a bailar, es decir, a hacer unos picos demasiado altos, como si fuera el mar cuando está picado. Eso hace que la persona se intranquilice y haga que, pues por ende, el cuerpo empiece a verse totalmente estresado. Es una comunicación mente y cuerpo. Por ende, una respiración tranquila hace que las ondas se calmen. Es muy importante la respiración para no verse nerviosos. 2. Un tip que yo les doy es empezar a hacer con los pies, con los deditos, empezar a bombear sangre, encogiendo los deditos todo el tiempo para que haya un mayor riego. Porque como los pies es la extremidad más emocional de todo el cuerpo, porque está más lejos del sistema nervioso central, los pies a veces son demasiado inquietos y las personas empiezan a bailar en tarima o a pendulearse. Entonces, para tranquilizarlos, empiecen a bombear. Estén enraizados los 2 pies en el piso y empezar a bombear un poquito. La gente no se fija en los pies, la gente se va a fijar en el rostro. Entonces no se preocupen por eso. Y un vaso de agua frío antes para bajar el nivel de catecolaminas, una hormona de estrés negativo. Un emprendedor tiene que saber muy bien cómo construir su pitch. El pitch es de las cosas más importantes que hay. Ese famoso elevator pitch hay que saber cómo construirlo. Y debe durar menos de 1 minuto, porque hay veces que uno se encuentra en cualquier congreso, foro o algún evento como tal a una persona y sé que ya se va a montar al Uber o al conductor o lo que sea, tengo que tener menos de 30 segundos para capturar su atención. Lo primero, lo más importante es saber cómo presentarse, quién es,
¿Qué hacen específicamente? ¿Cuáles son las audiencias que le llegan? ¿En qué ayudan? ¿Qué es lo que solucionan? Pero cuando digo qué es lo que solucionan, es el diferencial tiene que estar ahí implícito. El diferencial es lo más importante en un pitch. El diferencial. Lamentablemente hay muchos TED con muchos views y los que más tienen views, muchos de ellos se han equivocado. Hay un TED en especial que es el de Simon Sinek, que él decía que la gente compra el por qué. Yo les voy a explicar por qué se equivocó. Visto desde la psicología clínica, lo más importante, cuando una persona viene a consulta, sabe que tiene un problema, por qué tiene el problema, dónde tiene el problema, la intensidad del problema, entre otras cosas, a qué horas tiene el problema, va siempre a consulta para saber cómo se libera el problema. El cómo desde la psicología clínica o la psicoterapia es lo más importante porque baja el nivel de ansiedad de las personas. Cuando uno va a un empresario, uno le puede vender muy bonito su por qué, pero que siempre le van a responder a uno de los empresarios cómo esto me va a bajar el nivel de deserción, cómo esto me aumenta la productividad, cómo esto ayuda en el ROI. El cómo es lo más importante, el diferencial, encuentren su diferencial. Seguido a eso, es a través de qué. A través de qué es lo que hacen para que ayuden y solucionen esos problemas a esas audiencias. Y por último, un call to action. Pero que en ese call to action, ese llamado a la acción, también estén casos de éxito. Casos de éxito que hayan tenido o clientes con los que estén trabajando. Eso incrementa el ethos. Ethos significa credibilidad. Incrementa la credibilidad de ustedes porque, ok, ya están trabajando con esas personas, cuánto tiempo ya en el mercado o cómo han venido solucionando con ese diferencial de ellos, cómo han venido solucionando a diferentes clientes, pues a través de lo que hacen. Entonces siempre recuerden, ¿quiénes son ustedes? Las audiencias que impactan, cuál es la solución con ese diferencial, a través de qué lo hacen y el call to action con casos de éxito. Lo primero es tener claro qué es lo que quiere ese inversionista, qué quiere lograr, qué quiere que recuerde de su negocio. Lo segundo es tener claro muy bien su diferencial, cómo él hace las cosas de manera diferente a los demás, por qué su negocio es diferente a los otros y qué está entregando. Lo tercero, qué experiencia tiene o qué experiencia ha logrado con esa idea y cómo puede mostrar que funciona. Y lo último, para dónde va, qué es lo que quiere lograr con todo eso. Con esos 4 elementos claves es que puede desarrollar una idea muy clara. El emprendedor y lo que esperan los inversionistas del emprendedor es que hablen desde la pasión. Por un lado desde la pasión, desde el apasionamiento en su emprendimiento, por qué lo hacen, pero también desde la autenticidad. Nunca se pongan a inventar qué han hecho y qué no han hecho. Hablen desde la sinceridad y la autenticidad de lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Eso empieza a marcar la diferencia en la conexión con los inversionistas.